Y tiene la palabra el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muy buenos días. Oiga, hemos visto varias imágenes de la cumbre, la llegada de los mandatarios. El presidente Boric defendió esta cumbre, dijo que la larga tradición democrática de Chile se fortalece. Para ustedes, ¿no es una instancia correcta que se realice esta cumbre en nuestro país? Mire, lo primero que yo diría es que esta cumbre retrata de cuerpo entero al presidente Gabriel Boric. ¿En qué sentido? Mientras en Chile todavía tenemos un sicario suelto por la ineficiencia del Estado en asegurar que estuviera preso como debería estar, mientras la gente hoy día no tiene miedo que la roben en la calle, no tiene miedo que la asalten, tiene miedo que la maten en la calle, el presidente Gabriel Boric decide reunirse con algunos presidentes bastante cuestionados por sus credenciales democráticas para hablar justamente no de crimen organizado, no de persecución, no de fronteras, sino que para hablar de democracia, para hablar de política básicamente. Y lo segundo es que lo hace con presidentes que han sido altamente cuestionados. Todos sabemos los cuestionamientos, por ejemplo, al presidente Petro de Colombia respecto al financiamiento de su campaña, financiamiento ilegal, que miembros de su propio gabinete han hecho esas denuncias. Lo que pasa, por ejemplo, con el mismo presidente Lula en Brasil, que ha sido condenado, estuvo preso por corrupción y luego por el mismo sistema judicial sale libre y hoy día termina en la más alta magistratura nuevamente. Pero, diputado, bajo esa lógica, ¿no significaría eso que el presidente no podría conversar básicamente con casi ningún mandatario de la región? Porque todos han tenido algún otro caso por el cual responder. Por eso le pregunto. ¿Que sabe qué es lo que pasa, ¿Tiene que ver el tema arancelario también? Sí. ¿El tema de Donald Trump? Yo creo que eso es una derivada secundaria o terciaria. Creo que lo más importante es que mientras los chilenos esperan que el presidente estuviera hablando con estos mismos presidentes, por ejemplo, de control fronterizo, por ejemplo, de persecución del crimen organizado internacional y al narcotráfico, él prefiere hablar de otras cosas. Si Chile fuera un país normal, perfecto que hable de esos temas, pero resulta paradójico que traiga presidentes cuyas credenciales democráticas son bastante cuestionables para hablar de democracia, cuando en realidad debería estar hablando de crimen organizado, por ejemplo, como el CCP brasileño, ¿cierto? Esta banda de crimen organizado se ha internado en nuestro propio país. No, van a hablar de cualquier otra cosa menos de eso. Entonces, por eso digo que lo retrata de cuerpo entero, un presidente totalmente disociado de la realidad del país. Ahora, la ministra Vallejo habló también el fin de semana y dijo que era poco patriota las críticas y dijo que le parece una falta de respeto y de dignidad que se diga que no se puede hacer un encuentro de alto nivel porque al presidente de Estados Unidos le pueda molestar. ¿Usted qué le parece eso? Porque es que no son la mayoría que yo hago. No son las críticas que usted hace, pero sí son las críticas que hacen por ejemplo, personeros de Chile Vamos o otros parlamentarios. Ellos se sentirán aludidos. Sí, pero ¿a usted no le parece que esa es la gran medida de las críticas? Sobre todo considerando que el 1 de agosto comienzan a aplicarse el arancel al cobre del 50% y también estamos en periodo de negociación. La próxima semana Chile negocia con Estados Unidos. Por eso le pregunto, ¿qué le parece lo que dijo la ministra? Creo que se mete justamente en la polémica que a nadie le importa. Hoy día, los aranceles que determina Estados Unidos no se van a determinar si es que vienen o no vienen tales presidentes. Yo creo que se van a determinar por las cosas que se digan en esa reunión. Por si es que el presidente vuelve a cometer algún exabrupto, digamos, diplomático, como lo ha cometido en el pasado. Yo, mientras él no se salga, por así decirlo, de los protocolos diplomáticos que corresponden para una reunión como esta, no veo ningún peligro al respecto. Lo que sí me llama profundamente la atención es que estemos hablando de estos temas y no de lo que le importa a los chilenos. Ya, o sea, usted desestima a quienes se preocupan de que esto pueda tener algún impacto para Donald Trump y que eso genere algún tipo de nuevo arancel o castigo por ejemplo, recibir a Lula. Sí, es que yo creo que todos los presidentes tienen el legítimo derecho de invitar y visitar a su vez a otros presidentes de la región o del mundo. Eso no es ningún problema. Lo problemático es cuando esas reuniones derivan en ataques hacia un país con el cual somos aliados, como es el caso de Estados Unidos, que hasta el momento no lo he visto. No lo ha visto, perfecto. Ahora, no es la única controversia que tiene que enfrentar hoy día el presidente. El fin de semana generó muchísima controversia sus declaraciones en el aniversario del Frente Amplio. Yo espero que el próximo gobierno de Janet Jara sea mucho mejor que el nuestro. En Chile Vamos dijeron que iban a ir a la Contraloría. ¿Es a su juicio esto intervencionismo?
Claramente es intervencionismo, o sea, no tiene ninguna otra forma de ver, no tiene ninguna otra explicación. Demuestra efectivamente que un eventual gobierno de Janet Jara es un gobierno de continuidad del actual gobierno. O sea, si el propio presidente del presidente de la República se convierte en el jefe de campaña de Janet Jara con este tipo de dichos, lo deja más que claro y fuera de toda duda. Ahora, creo que el presidente se equivoca doblemente con esa declaración. Primero, ¿por qué? el próximo gobierno no va a ser de Janet Jara, la izquierda está muy en el suelo y este gobierno Gabriel Boric se convirtió en una mochila demasiado pesada de cargar para cualquier candidato, en este caso Janet Jara. Y en segundo lugar, si es que llegara a gobernar Janet Jara, si este gobierno es malo, imagínense uno de Janet Jara, va a ser infinitamente peor. Ahora, usted dice ya, no va a gobernar, no va a haber un gobierno de Janet Jara, en eso se equivoca el presidente. Ahora, las encuestas están mostrando a una candidata, no sé qué opina usted, competitiva o no, se lo pregunto porque muestran, claro, por ejemplo, la Criteria, un buen posicionamiento de José Antonio Kast en la carrera presidencial, crece, y en CADEM Jara empata con Kast en primer lugar, con 27%. Sí, o sea, es una candidata competitiva en primera vuelta, pero completamente derrumbada en una eventual segunda vuelta, que es lo mismo que muestran todas las encuestas. Ahora, nosotros lo hemos dicho siempre, hay que llegar a ese día. Faltan todavía 4 meses, pueden pasar muchas cosas, no sabemos si Janet Jara va a subir, no sabemos si Janet Jara va a bajar. Ahora, tan buena candidata, competitiva, igual o mejor, como dijo Joaquín Lavín en The Clinic, que Michelle Bachelet, ¿o no? Bueno, ¿comparte esas declaraciones? No, la verdad es que las declaraciones yo las leí y tuve un flashback de cuando estaban en el colegio y él hablaba del bacheletismo al encima. O sea, imagínense usted, yo salí del colegio, pasé por la universidad, he trabajado en el mundo privado, yo soy diputado, y Joaquín Lavín sigue cometiendo los mismos errores que cometía hace 20 años. No ayuda, ¿cree usted a la oposición ese tipo de declaraciones, o no? Creo, es que además me pregunto yo si es que hoy día el señor Joaquín Lavín es representativo de alguien más que sí mismo. No creo que en la UDI se sienta representado por sus palabras. Ahora, usted, hablando de palabras que han retumbado y que han quedado como frases, ¿cierto?, en las últimas semanas, la suerte está echada, dijo aquí el presidente de su partido. ¿Usted está de acuerdo con eso, en que la suerte está echada? En primera vuelta, claramente, hoy día es muy difícil que cambien los escenarios, pero siempre puede pasar algo. Ahora, yo tomo las palabras de Arturo Esquella con el optimismo que él las dice. Ahora, efectivamente, también lo hemos dicho constantemente. Aquí hay que llegar al último día y contar hasta el último voto. Ya, pero la suerte está echada. Ustedes dicen que José Antonio Kast va a ser quien pase a segunda vuelta. Y José Antonio Kast y Janet Jara se van a enfrentar en segunda vuelta, salvo que a alguien le caiga un meteorito en la cabeza. Ahora, pero esperemos que eso no pase, ocurra, ¿cierto? claro. ¿Ven una posición muy compleja la candidatura de Evelyn Matei? ¿Está en los potreros, como dijo también el presidente de su partido en CNN Chile, o fue una mala declaración esa? No, yo creo que constatar lo que la realidad nos está mostrando no es una buena ni una mala declaración, es simplemente constatar la realidad. Lo que sí yo veo es que hemos visto lamentablemente en las últimas semanas que el resto de las candidaturas, no solo la de Evelyn Matei, se han concentrado en cualquier cosa menos en hablar de los problemas que a los chilenos les importa. ¿Y cuáles son esos problemas? Lo hemos dicho constantemente: seguridad, control migratorio y economía. Luego se derivan otros, por supuesto. Y en la medida que no comiencen a hablar de esos temas y contarle a la ciudadanía de forma propositiva qué es lo que quieren hacer con el país, yo creo que es difícil que puedan enmendar el rumbo. A eso creo que perfectamente la frase que usted cita de nuestro presidente Arturo Esquella es la conclusión lógica del escenario. Ya, usted cree que esa es la conclusión. Ahora, ¿qué le parece la tensión por la que atraviesan las relaciones entre ambos comandos? Evelyn Matei la semana pasada acusando al Partido Republicano de hacer una campaña asquerosa. Sí. Primero, ¿cuál es su opinión de eso? Yo creo que la campaña del Partido Republicano ha sido propositiva, ha sido de cara al país, ha sido hablando con la verdad. Nosotros nos hemos encargado de hablar a los chilenos de qué es lo que creemos. Creo que es un error táctico hacerse eco de lo que algunas personas en redes sociales, incluso cuentas que no se tiene muy claro quiénes están detrás de ella, puedan decir. Imagínense todas las cosas que se han dicho de nosotros y nosotros nunca las hemos contestado. Pero aquí había un vicepresidente regional que tuvo que pedir disculpas. Sí, y creo que eso justamente habla del tono de nuestra campaña, porque si es que las palabras de la candidata Matei tuvieran asidero en la realidad, esta persona, a quien le envío un fuerte abrazo, por supuesto, a Leandro Guzmán,
habría insistido en sus dichos, pero él entiende que comete un error, que no va con la línea del partido, No, y eso es lo importante, porque cuando uno comete un error es bueno enmendarlo rápidamente, y sobre todo considerando que la propia Evelyn Matei dio por superado el impasse. Yo lo que esperaría, que de ahora en adelante dejemos de hablar de esto, que ya pasó, creo que fue un error que se cometió en ese momento por parte de Leandro, que bueno que lo haya enmendado, pero ahora hay que seguir hablando de los problemas que le importan a los chilenos. ¿No cree que fue quizás un episodio que se pudo haber evitado? Se lo pregunto porque tan solo minutos antes, ¿cierto?, de que en Chile Vamos comenzaran a hacer circular esta publicación donde Leandro Kunzman hablaba de locura temporal, ¿cierto?, de Evelyn Matei. Bueno, minutos antes, José Antonio Kast dijo que sus militantes son muy respetuosos y responsables, negando que alguno se hubiese sumado de cierta manera a esta campaña que Evelyn Matei acusa. ¿No fue un error o se pudo haber evitado ese episodio de esa exposición al candidato en este caso en particular? Justamente por eso le digo que es bueno que se haya enmendado ese error. Fue la primera palabra que utilicé en un comienzo. Yo creo que es bueno que uno reconozca cuando las cosas no salen como deberían, pero lo importante aquí, creo, destacar es el hecho de que frente a una mala decisión se enmienda el camino y se sigue adelante. Aquí lo importante también es reconocer que nosotros hemos estado tratando de hablar y reconocer nuestra adversaria en Janet Jara. Esa es la candidatura que nos importa derrotar, porque entendemos también que en una segunda vuelta todos vamos a ser necesarios. ¿Y usted lo atribuye esto a una estrategia de Evelyn Matei? Yo creo que fue un error por parte de su comando y espero que no se siga repitiendo. Es que eso es lo que le pregunto. Es que no sabría, como lo considero que es un error, no lo entiendo. No sé cuál es la razón que hay detrás. Usted no lo ve como una estrategia, solo un error. Ya. Es que si fuera una estrategia sería una muy mala estrategia. Y ahora sobre las listas parlamentarias, hablando de estrategias, desde la UDI han insistido en que la dispersión de la oposición sería un error histórico. Usted, como candidato a la reelección, supongo, ¿le preocupa la competencia entre las derechas? Yo creo que nos hace bien la competencia. Es bueno que la gente diferencie quiénes somos uno y quiénes son otros. Y en ese sentido nosotros, por así decirlo, en el Partido Republicano hicimos la pega. Hicimos nuestra parte de la tarea, que fue convocar a Social Cristiano y al Partido Nacional Libertario. Piense usted en la forma en la que algunos hoy día diputados del Partido Nacional Libertario se fueron del Partido Republicano. Nosotros fuimos capaces de superar esas diferencias pensando en lo mejor para Chile. Ahora, nosotros creemos que Chile Vamos debiese hacer lo mismo con amarillos y con demócratas. Con amarillos está bien difícil, ellos ya han insistido en la lista única. Con demócratas pareciera haber una luz al final de ese túnel. Y creo que es bueno que existan estas dos listas, porque además lo que está demostrado, uno puede tener muchas opiniones, pero la realidad es una. Cuando fuimos separados, es cuando mejor resultado tuvo la derecha a nivel histórico en concejales y en consejeros regionales, que fue recién el año pasado. Entonces, si tenemos esa experiencia de una campaña coordinada, que en el fondo los candidatos que tenga Chile Vamos en el Distrito 9, por ejemplo, que es donde me tocará competir a mí, yo no voy a criticarlos a ellos, yo voy a criticar a los candidatos de izquierda que le hacen mucho daño al país. Ellos para mí son aliados al menos estratégicos, pero lo que yo sí espero también es que desde Chile Vamos exista la misma reciprocidad. Ahora, ¿pactos de omisión ve posible en Chile Vamos? Porque la semana pasada se habló de un portazo del presidente de la UDI. Sí, a mí es que eso justamente son las contradicciones que a la ciudadanía no le hacen sentido. Pero porque el llamado que habían hecho desde la UDI era llegar a la posibilidad de una lista única. Quien puede lo más, puede lo menos. Eso se lo enseñan a uno cuando estudia Derecho, por lo menos mis profesores en esos años en la Católica del Paraíso. Si quieren una lista de unidad, eso es lo más. Lo menos sería lograr algún grado de coordinación en las circunscripciones senatoriales que son conocidas como binominales, donde se escogen solo dos. Tarapacá, Arica Parinacota, Atacama y Aysén. Esas son las cuatro. Nosotros hemos dicho que al menos en Tarapacá y en Atacama tenemos dos candidatos muy fuertes y muy bien posicionados, que son por un lado Renzo Trisotti y por el otro lado en Atacama la diputada Sofía Cid. Creemos que es razonable decir, miren, en estas dos regiones nuestros candidatos son mucho más fuertes y por lo tanto es razonable entender que ellos sean los que compitan, si es que van a haber estas omisiones. Nosotros entendiendo que ni en Aysén ni en Arica Parinacota tenemos candidatos tan fuertes como los que le nombré. Ese es el tipo de conversación que nosotros creemos que se podría dar, pero no están disponibles para eso. Entonces uno se pregunta, ¿es honesta esta petición de unidad cuando en lo mínimo no están disponibles? Vamos a ver qué pasa, algo que sin duda tiene que acelerarse porque ya quedan 3 semanas, una cosa así. Sí, vamos a estar atentos. Muchas gracias, diputado, por esta entrevista. Muchas gracias, Beatriz. Que esté muy bien.